Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta esta reunión. Gracias, Señor, por que podemos conectarnos a pesar de la distancia, que podemos reunirnos para aprender más de ti, para buscarte a ti, Señor. Y te doy muchas gracias por este curso, por lo que pusiste en el Pastor Enzo, Señor, hace muchos años, para que nosotros pudiésemos aprender sobre tu diseño, Señor, sobre lo que tú pensaste para nuestras familias. Y te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que hemos podido aplicar también, atesorar en este periodo, Señor. Te damos muchas gracias por lo que tú has hecho en nuestras familias y te pedimos también que tú vayas profundizando estos aprendizajes en nuestra vida, Señor, que podamos compartirlos, que podamos realmente vivirlos para glorificar el diseño que tú has pensado, Señor, glorificarte a ti, glorificar tu nombre y realmente poder vivir la plenitud que tú pensaste para nosotros, Señor. Ponemos esta clase también delante de ti para que tú seas hablándonos a nosotros, Señor, recordándonos cosas que ya hemos aprendido, ya hemos escuchado de ti, Señor, Gracias. y que nuestros corazones también puedan estar dispuestos a ser transformados en lo que tú nos quieras transformar, Señor. Te doy muchas gracias por este momento. Te pido, Señor, que tú estés en control de todo lo que pueda suceder en nuestros hogares, en las conexiones, Señor, para que realmente podamos estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Maquita. Y tomándome de la oración que hiciste, sería súper lindo si ustedes pueden mandarme testimonios de qué es lo que fue pasando en sus vidas, en sus familias respectivas en relación con el curso. A lo mejor no pasó nada, no sé, entonces no tendrían nada que compartir específico, pero si hay algo que se relacione específicamente con lo aprendido, para mí sería de edificación también que me lo contaran. Y por supuesto les animo a poder formar grupos eh, de conocidos, de sus amigos, de vecinos, de distintas iglesias, ya que por ejemplo tenemos aquí a Felipe y Claudia y a Mitchell, que son de otras latitudes, que entonces puedan animarse a hacer grupos con este material. Y, y bueno, adquirir el libro no es nada de difícil, los audios son gratuitos. Y por supuesto, estas clases van a quedar grabadas, entonces les sirven de guía y ustedes solo monitorean. Y se producen unas lindas interacciones de trabajo conversando en grupo. Entonces, no permitan que esto sea la última vez que ven este material, sino al final igual se olvida y uno deja de aplicar cosas. Y como he dicho tantas veces, uno no termina de aprender algo hasta que lo enseña. Recién ahí se da cuenta de que domina o no domina ciertas cosas y cuánto lo está verdaderamente usando. ¿Ok? Y por último, les digo también que si ustedes quieren, por favor, dejen comentarios en el canal YouTube, en los videos. No sé si los están volviendo a ver, pero aunque no los vuelvan a ver, entren un ratito y dejan algún comentario de la clase en cómo les ha llegado. ¿Bien? Porque ustedes son los primeros receptores. Entonces, después otras personas van a beneficiarse de eso de todas maneras. Bueno, voy a abrir la presentación de hoy para que nos guíe. Comencemos con la introducción. Hoy día vamos a aprender en familia, que es el capítulo 12 y último de este libro, y leemos lo siguiente. Todos nos casamos, los que nos hemos casado, ¿verdad?, para ser felices, y si llegamos a tener hijos, nos ilusionamos con formar una hermosa familia. Entendemos que tal vez surja alguna dificultad de vez en cuando, pero pensamos que nos amamos lo suficiente como para superar lo que venga. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de los problemas que experimentamos atañan de una u otra manera, a nuestra vida en familia. Allí vienen las presiones, las dificultades, los contratiempos, las dimes y te diré, las incapacidades de comunicación, las desilusiones, el exceso de trabajo, la falta de tiempo para uno mismo, cansancio y tantas, tantas otras cosas. O sea, si queremos ser felices, tenemos que formar familia.
Si queremos ser infelices, tenemos que vivir en familia. Entonces las dos cosas van juntas, porque llega a ser paradójico que el principal lugar de estrés es precisamente en ese lugar donde tenemos tantas ilusiones. Nos sentimos incompletos sin el apoyo de una familia, pero la vida en el hogar puede ser también tremendamente desgastadora y presionadora. Por eso nos empezamos a hacer algunas preguntas que ustedes deben tener contestadas y les invito a participar para que conversemos. Felipe, ¿quieres contestar tú la número uno, por favor? Bueno, yo puse, bueno, lo que pusimos con Claudia es que hay una paradoja que obviamente uno llega a la familia para ser felices. Bueno, pusimos paradoja que buscamos la familia para ser felices, pero muchas veces termina siendo una fuente de grandes problemas y pruebas también. Lo que pensamos que nos traería felicidad a menudo se convierte en algo que nos desgasta y nos presiona. Así es, perfecto. Me recordaba lo que contaba Felipe mismo acerca de su hijita que estaba con una fuerte gripe y por lo tanto se empezó a deshidratar con los vómitos y todo eso. Me acordaba del momento en que nació mi hija mayor y ella, yo no sé si hubo otro momento más impactante en mi vida. Fue una sensación extraordinaria ese día en que la vi salir y que me convertía en papá. Y 6 meses después, ella estaba con una de esas gripes así violenta, con vómitos, diarrea, y ella solamente tenía 6 meses, pero en un día y una noche estaba ya al borde de la muerte. Entonces hubo que hospitalizarla y estuvimos con ella, o sea, mi esposa estuvo con ella toda la noche mientras ella recibía suero y después la dieron de alta y la tuvimos en la casa y me pasé toda la noche con ella siguiente dándole gotitas en la boca para que pudiera tragar algo. Entonces la tuve toda la noche en brazos dándole gotitas. Y a decir verdad, eso fue un momento feliz a pesar del cansancio enorme que produjo, porque estuve toda la noche con ella y sentía su respiración, entonces estaba seguro que estaba viva y yo le cantaba y le daba gotitas y oraba al Señor y todo eso, ¿entienden? O sea, lo mismo que haría cualquiera de ustedes. Pero me di cuenta de que la facilidad que tenía en la vida siendo soltero, donde solo me preocupaba de mí, había pasado. Y que ahora habían otras personas que podían robarme el corazón y que podían quebrarme la vida. Y sin intención, simplemente por existir. Entonces, creo que esto es lo que trato de señalar con esta pregunta número uno y que nos respondió Felipe, tal como es, ¿no es cierto? Que allí en la familia es donde se producen cosas maravillosas y al mismo tiempo sumamente frustrantes y que uno no sabe a veces cómo manejar. Esa es la paradoja. ¿Qué es una prueba? Pregunta número dos. Mitchell, contéstala tú, por favor. Sí, una prueba es un tiempo determinado, un periodo en el cual podemos pasar, así sea dificultad o problemas en nuestra vida. Y esto nos puede llevar sobre todo a ver el nivel de nuestra fe, a comprobar qué tan avanzada está nuestra fe y nuestra espera en el Señor. Perfecto, perfecto. Elaboraste muy bien. Es un tiempo de adversidad para el goce de algo. O sea, algo está estorbando, algo le pone dificultad a una, no sé, a la paz de la vida, al goce, a cualquier cosa. Y eso nos lleva a evaluar nuestra fe. Todo el mundo tiene pruebas en la vida, pero no todo el mundo es creyente. Entonces el inconverso va a evaluar esto como, no sé, mala suerte, hay que buscar alguna solución, hay que buscar contactos, hay que pedirle a los ángeles, hay que pedirle a la Virgen, hay que pedirle a los santos, hay que pedirle a Buda, hay que pedirle a alguien, ¿no El es cierto? horóscopo,
Cualquier bus, cualquier tren sirve, la cosa es que se me solucione este problema, pero para nosotros debe quedar claro que las pruebas en la vida están siempre dirigidas a la evaluación de nuestra fe. No es que Dios no sepa en nuestro nivel de fe, Él sí lo sabe. El problema es que nosotros no lo sabemos. Entonces las pruebas es para que nosotros sepamos cuánto creemos y cuánto no creemos. Es parecido a dar una prueba en el colegio o en la universidad. No sabemos cuánto sabemos hasta que nos prueban. Y allí nos damos cuenta después por la nota si sabíamos o no mucho. ¿De dónde vienen las pruebas? Esta es una pregunta interesante y que espero que les sirva para el resto de su vida, porque así pueden evaluar qué es lo que está ocurriendo en cada minuto de sus situaciones, de su vida, ¿no es cierto? Y son 4 las avenidas. En varios cursos uso este tema porque se relaciona este tema de las pruebas con diversos aspectos de la vida cristiana. Pero en este de la familia también debemos saberlo. Eh, José, ¿puedes decirlo tú, por favor? ¿Cuáles son estas 4 avenidas? Eh, la primera, de la libertad de otras personas. Todas las personas tienen la posibilidad de tomar decisiones libres en relación con su amor, su comportamiento y muchas otras cosas. La otra, de nuestra propia libertad, de nuestra carne. Nuestros deseos no son sometidos a Dios. 3. De Satanás. La Escritura nos enseña que el príncipe de este mundo influye directa o indirectamente para dañar al ser humano y de esa manera lastimar a Dios. Y 4. Nuestra sujeción a Dios. Curiosamente, nuestro más sincero deseo de agradar a Dios y de ser fieles puede ser también el origen de nuestras pruebas. Perfecto. Permítame explicarle con ejemplos cada uno de estos puntos para que les quede un poquito más claro y después nos quedamos un rato acá conversando. Espero que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios, porque de verdad que es muy importante que este aspecto de esta pregunta que es sumamente bien establecida en nuestra cabecita. La libertad de otras personas puede ser la fuente de una prueba en nuestra vida. Imaginen a una persona que decide emborracharse y después toma el vehículo y conduce ebrio. Y entonces nosotros justo vamos pasando por allí. O tal vez no nosotros, sino una persona que nosotros amamos. Y esa persona, que en su libertad tomó una decisión tan mala, resulta afectándome. Ahora bien, que Dios permita que esa persona me afecte es parte de la decisión divina. Entonces, ninguna de estas 4 avenidas es independiente. O sea, todas están relacionadas de una manera u otra. ¿Se fijan? La libertad de otras personas igual está bajo la soberanía de Dios. Lo que me ocurra a mí en la vida está bajo la soberanía de Dios. Entonces, si el Señor permite que la libertad de otra persona me afecte, por ejemplo, con lo que les acabo de mencionar, es algo que Dios decide. Y tiene que ver con algo que Él va a trabajar en mi vida. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante mantener esto de la soberanía siempre en primer lugar, porque si no, nos desesperamos. Culpamos al borracho que atropelló a un hijo, por ejemplo. Culpamos al tránsito, que no había justo un policía en ese momento. Culpamos a muchas personas, a muchas cosas. Y en última instancia culpamos a Dios. Nada de lo que nos ocurre, hermanos míos, está fuera del control divino. Felipe, querías decir algo y después Mitchell. En este caso también se me venía a la mente, no sé, los familiares también, por ejemplo, un hijo que sea rebelde, que esté tomando sus libertades, o un marido o una esposa que toma la decisión de ser infiel. Obviamente creo que también tiene relación con esa libertad también de otras personas que viven alrededor de nosotros. Exactamente, bien pensado. Y eso es lo que les pido que ustedes
empiecen a colocar ejemplos al lado de esto. Así como se le ocurrieron varios a Felipe, ustedes van a encontrar otros también. Si nosotros estamos en un determinado momento bajo un mal gobierno en nuestro país y ese gobierno nos afecta en nuestro patrimonio, en nuestras posibilidades de trabajo, de educación, de libertades, lo que sea, y tal vez, por ejemplo, ese gobierno llegó democráticamente al poder, bueno, hubo un porcentaje del país que en su libertad escogió y escogió súper mal y me está afectando. ¿Se fijan? Igualmente, si un gobierno se vuelve dictatorial, tal vez no es la mayoría del país la que votó para que eso ocurriera, pero algunas personas ejercieron su libertad y se corrompieron y coludieron para tomar el control de una nación, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela, y entonces deciden que todo un pueblo queda subyugado y millones de personas tienen que emigrar, y entonces no solamente quedan esas personas afectadas, sino también otros países que los reciben. Lo mismo pasó en Nicaragua, en El Salvador, en Cuba, por supuesto, en muchos países. Cuando hay una guerra, es la decisión generalmente de unos pocos y en la mayor parte de los casos tiene que ver con economía, no tiene que ver con otra cosa, con plata, pero miles, millones son afectados. ¿Se fijan? Entonces la libertad de algunos de verdad que nos puede afectar. Mitchell. Sí, pastor, usted había mencionado dos palabras que son muy importantes, sobre todo en la vida cristiana. Una era seguida de la otra, la soberanía y también la paciencia. Y sabemos que a veces en la vida cristiana, cuando ya el cristiano está en las pruebas bien profundo, a veces tiene que estar bien seguro sobre la soberanía de Dios, porque como siempre conocemos un Dios que es bueno, que cuida a sus hijos, que protege a sus hijos, pero a veces cuando estamos como cristianos en las pruebas, ahí es cuando vemos que la soberanía de Dios está por encima de todo. Y la otra era la paciencia, que va seguido de eso. También cuando estamos en las pruebas, pues normalmente el ser humano es bien desesperado y quiere que todo ocurra al día siguiente, quiere estar orando 5 horas y quiere estar poniendo oración a todos en la iglesia y quiere estar haciendo llamadas, y eso es muy importante, sobre todo tener la paciencia y la fe que el Señor está obrando en esa prueba, en esa situación. Tienes mucha razón, mi hermano, y gracias por ese comentario, porque de verdad que es muy maduro y se nota que has vivido pruebas y que has tenido que pasar por el trato divino en eso. Y el trato divino a veces no es otra cosa que reconocer su soberanía. A veces no es más que eso. No es que esté tratando un pecado en nosotros, es simplemente que nosotros podamos decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, no me gusta, pero te creo. Sé que tú estás en control y que de alguna manera vas a sacar esto adelante porque estoy completamente seguro de que me amas y de que tú eres bueno. No estás jugando conmigo, no te divierte que yo sufra, no te divierte lo que está pasando. Pero por alguna causa que yo desconozco, es necesario que esto ocurra y por tanto lo acepto. Ejerzo mi paciencia, como decía Mitchell, pero también mi fe para empezar a rogarte, porque la libertad de otros al final nunca es mayor que la libertad de Dios para hacer o dejar de hacer algo en mi vida. Andrés o Vicky, ¿quién de los dos quería decir algo? Y yo quería decir algo que a raíz de lo que decían anteriormente Felipe, yo decía la importancia que tienen relación con los padres cuando los niños son muy pequeños, porque por la libertad de ellos, de decisiones, también los niños se ven afectados, que no tienen cómo se sustentan, digamos, en las decisiones de sus padres. Y de ahí la importancia sobre todo cuando a veces los padres no son cristianos o se hacen cristianos después, cómo poder enderezar el daño que ya fue hecho. Entonces, la responsabilidad que tenemos como adultos de impactar la vida de los niños desde muy pequeños en forma, en el fondo, positiva. Y también, por otro lado, la irresponsabilidad muchas veces sin darse cuenta de que lo contrario puede causar un daño enorme en la vida de esos niños después también. Correcto, Viquita.
Muy bien. Me doy cuenta cómo empiezan a aplicar de inmediato a sus situaciones y eso me encanta. De eso se trata precisamente lo que estamos estudiando. El segundo foco de libertad es precisamente la nuestra, la propia, ¿verdad? Y es lo que más enfocaba Vicky en este caso. Nuestra responsabilidad cuando ya formamos familia, porque ya no somos solos. Entonces lo que hacemos, producto de nuestra libertad, ya sea de darle más cabida a la carne o más cabida al espíritu, no solo nos va a afectar a nosotros, sino también a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Y cuando vivimos bajo la cobertura de nuestros padres, nuestra libertad los va a afectar a ellos y enormemente. A veces nosotros pensamos en el daño que nos han causado nuestros padres, pero pocos se ponen a meditar en el daño que los hijos le causan a los padres cuando son hijos rebeldes. ¿Se fijan? O sea, hay miles de testimonios de hijos que hicieron sufrir a sus padres lo indecible por ser irresponsables, por ser drogadictos, por ser ladrones, por ser cualquier cosa, ¿me entiendes? Y son decisiones libres. Así es que esa también es una enorme fuente de libertad y esta nos lleva a otro aspecto. Porque si en la primera nos sentimos un poco como inocentes, que estamos recibiendo por culpa de otros, la libertad de otros, más la soberanía de Dios que lo permitió, nosotros nos sentimos un poco como aquí, como víctimas, como simplemente marionetas en un circo. Pero en la segunda tiene mucho que ver con ahora nuestra responsabilidad en el asunto. Si, por ejemplo, nosotros estamos en la vía pública y alguien por su libertad comete un error y nos choca en el vehículo, bueno, tal vez el choque no fue tan grave y me causó un daño, ¿cierto? Pero a lo mejor dejo escapar toda mi furia, salgo del vehículo y comienzo con un fierro a golpear el auto del otro y comienzo incluso si el otro sale del vehículo, le doy un fierrazo y de repente lo mato. Y mi libertad, sumado a mi descontrol, me termina colocando en la cárcel por una situación que no era agradable, pero no era tan grave. ¿Me explico? O sea, mi libertad, hermanos míos, me puede también meter en graves problemas. Y eso va a afectar a muchos otros. Por supuesto, está también la influencia de Satanás, que sabemos que es nuestro enemigo por antonomasia. Entonces, él siempre va a querer que estemos en el lugar indicado para aprovechar la libertad de algún ocioso, de algún vicioso, de algún malvado, para que nos dañe. Él siempre quisiera que los hijos de Dios estuvieran en el lugar donde se va a producir una avalancha, un terremoto, un maremoto. Él siempre quisiera dañarnos. Él siempre quisiera que las iglesias se dividieran, que nosotros nos enfermáramos. Él siempre está tramando esto. El ejemplo de la situación de Job es muy pertinente para que nosotros entendamos todo lo que está ocurriendo en las esferas celestes en cada momento. Todo el tiempo Satanás es el acusador de los hermanos. Y si él pudiera, llevaría a Dios a esta suerte de competencia con todos y cada uno de nosotros. Y hasta cierto punto lo hace, porque Dios dice, ok, te doy permiso hasta aquí con la Vicky, hasta aquí con Mitchell, hasta aquí con Felipe, hasta allá con Leisita. ¿Por qué? Porque necesito que estas personas sepan cuánto me creen. Y si no son probados, no lo van a saber. Y para eso, Satanás, te voy a dar ciertos permisos y cierta libertad, pero restringida hasta donde yo quiera, dice Dios.
Ahora uno le diría al Señor, bueno, pero ¿por qué no me mandas un email nomás, por un WhatsApp, para decirme cuánto es la fe que tengo? ¿Por qué es necesario pasar por esto? Porque de verdad, hermanos míos, parece que no hay otra forma de aprender. Simplemente nuestra constitución física, emocional y espiritual no es capaz de aprender simplemente por la revelación de la palabra. Leemos la Biblia y no nos entra lo que Dios nos ha dicho hasta que lo vivimos. Y ahí, de pronto, damos un salto hacia el siguiente nivel de fe. Eso es lo que Dios logra a través de las pruebas y por eso nos dice que las pruebas tienen propósito y que incluso son beneficiosas. ¿Comentarios? ¿Se va Tengo un entendiendo? comentario, pastor. Adelante. Mm, Que como lo que decía, yo me he visto en situaciones en la cual me doy cuenta después de esta prueba de que no le creía a Dios, po, que él podía permitirle a Satanás esto. Es como de alguna forma confiarse de la protección de Dios. Y también al ver esto de que tenemos que ser probados para ver hasta cuánto le creemos a Dios, va en esto también, pues. A veces no le creemos de que Él realmente nos disciplina. Y es así. Y vemos su mano de protección y también vemos su mano de padre, obviamente mostrando su amor en disciplina. Esa es una de las cosas. Y la otra, también he visto esta herencia. Yo antes de conocer, o sea, antes de ser cristiano, eh, yo lo conocí después de ser adolescente. Y en mi adolescencia fui muy rebelde con mi padre. Eh, y eso yo lo vi después con mis hijos, de cómo podían ser tan rebeldes conmigo. Y vi cómo esto se repitió. Y a pesar de que ahí no conocía a Dios, igual quedan cosas. Y esa ley, por ejemplo, de querer a tu padre, de honrarlo, a pesar de lo que sea tu padre o a pesar de lo que haya hecho, es una ley, es una ley. Entonces, esto yo lo vi reflejado después con mi hijo adolescente conmigo, y yo siendo cristiano y tratar de llevarlo a la iglesia o qué sé yo, ¿cierto? Igual vi ese patrón, ¿cierto? Esa herencia o castigo de esa rebeldía reflejada de mi hijo. Esas dos cositas quería como agregar. Muchas gracias, José. Son sumamente valiosos tus comentarios, que también vienen de la experiencia y que nos muestran que todas estas cosas que estamos estudiando son parte del diario vivir, solo que a veces no las ordenamos como están ordenadas en el libro. Y son parte de nuestro conocimiento, de nuestro bagaje. Pero ahora que las tenemos así como una tras otra en el libro, deberían ser más fáciles de entender y de usar para nuestro beneficio. ¿Ok? Sí, la influencia de Satanás es dramática. Las cadenas generacionales, el que la hace la paga, el principio de acción y reacción, que la Biblia llama sembrar y cosechar, son universales. Nadie se escapa de eso. Y por último, y el más raro de los orígenes de pruebas, es nuestra sujeción a Dios. Porque uno diría, a ver, las tres primero las entiendo, pero ¿por qué si yo quiero ser obediente al Señor, si yo quiero servirle, si yo me dispongo finalmente a hacer una diferencia? Ahora quiero estar bien con Dios. Justamente por eso empieza la prueba. Bueno, ahí tienen ustedes el hecho de que estamos en esta parte de la eternidad, cuando el Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción, se refería precisamente a sus discípulos, y sus discípulos son los que querían estar con Él. Y eso somos nosotros. Cuando decidimos, yo quiero seguirte, Señor, de verdad, bueno, nos encontramos con que todo a nuestro alrededor se opone a eso. Entonces ahí empiezan los conflictos con las personas de las que menos esperábamos. Incluso
de nuestra propia esposa o de nuestros hijos, y por supuesto de los padres si no son creyentes. O sea, el que no ha vivido oposición por querer estar más cerca de Dios es que nunca ha querido estar realmente más cerca de Dios, porque es casi es apretar un botón automático. Me acerco al Señor y comienzan los contraataques. Esas son las 4 avenidas. Y en verdad que no hay otra. Lo que hay son mezclas de estas 4. Pero definitivamente por alguno de estos lados es que ocurre lo que nos está ocurriendo. ¿Algún último comentario o pregunta tal vez? Andrés, Pastor, eh, con respecto a lo último, eh, que es cierto, que es cierto verlo escrito y reflejarlo en la vida de uno. Efectivamente, cuando uno más intenciones tiene de estar cerca de Dios, Satanás tiene una habilidad inmensa de venir a joder la pita, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y le mueve el piso y lo confronta con distintas personas, las más cercanas a uno en realidad. Pero me preguntaba justamente el día viernes, sin saber que iba a leer esto y usted lo iba a plantear como ejemplo, en el caso anterior, cuando la influencia de uno hacia otra persona, presenciar una escena muy parecida a la que usted dice. Eh, y fue golpeadora, que si bien es cierto, a mí Satanás me ha venido a remecer y a molestar y me quiere incomodar de alguna manera, uno lo entiende porque uno ya conoce a Dios, pero esa persona que no está cerca de Dios, con qué facilidad la absorbe. ¿Y por qué le digo esto? Porque en este escenario vi una trifulca de un par de ciclistas venezolanos, uno topó a otro, el de adelante se bajó porque encontró que era absurdo que le hubieran tocado la bicicleta, eh, se enfrentaron a golpe, uno cayó al piso, el otro lo golpeó tanto en el piso que lo dejó como bofe. Yo me encontré en esta escena, justo en el horario de colación, tratando de poner en conocimiento mi primer auxilio que aprendimos los mujeres, RCP, qué sé yo, reanimarlo, llevarlo a la posta, y hoy día me entero que el chico había muerto. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto Satanás puede llegar a moverle el piso a una persona que no es cristiana y uno que es cristiano se remueve? Me imagino el dolor que haya sentido esa persona, porque por una pelea absurda que podría haber sido solucionada en 2 segundos o haberse restado uno del otro, terminó en una cosa terrible. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto vamos a llegar en este mundo? Ya no hay asidero. Entonces dan más ganas de aferrarse a Dios. Y uno sabe que se va a encontrar directamente con Satanás. Por último, uno sabe que aunque le cueste, a mí me cuesta la lectura, me cuesta comprender ciertas cosas, y hago esfuerzo, pero no me quiero soltar de Dios, porque es la única esperanza que uno tiene, no hay otra. Eso quería así es, como... hermano. Así es. Creo que lo dijiste todo con mucha claridad, ¿no? No tengo nada que agregar. De verdad que es importante que entendamos estas cosas y tomemos decisiones por nuestro bien y por de las personas que nos rodean. Hacer familia es un lugar de aprendizaje. Si allí podemos ser siempre positivos, siempre edificadores, siempre con una palabra de honra, esa forma de vida también la vamos a llevar afuera. Esas personas que tú mencionas estaban súper estresadas. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor por lo que vivían en familia. ¿Se fijan? Y de ahí que simplemente no se pudieron contener y no midieron las consecuencias, pero ahora las consecuencias lo alcanzaron. Entonces Satanás está riéndose y tú hiciste la mezcla de varias cosas, ¿no es cierto? Incluyendo la influencia de Satanás. Él estaba ahí en ese momento riéndose, viendo cómo la imagen de Dios era denigrada
pero eso no puede ser para los hijos de Dios. Gracias por cada uno de sus comentarios. Como les dije, esta pregunta 3 es de mucha importancia. Entonces, no solamente subrayenla en su libro, sino que agreguen todo lo que se ha dicho acá, en alguna forma, en su diario de vida, en lo que sea, pero que no se olvide. Minimiza. ¿Qué producen las pruebas según Santiago 1, 2 al 4? ¿Quién no ha participado? A ver. La Maquita, dígame, doña Maca. La prueba de la fe produce paciencia y luego la paciencia produce cabalidad y perfección. Cabalidad es algo entero, completo, sano, y perfección es el desarrollo del carácter hasta su madurez. Bien, Maquita. Bueno, aquí hay un ejemplo. En Hechos 3:16 se usa la misma palabra, cabal, pero de otra, se tradujo un poco diferente. En lugar de cabal se tradujo completa sanidad. Y nos muestra, nos da una idea de a qué se refiere el autor cuando está usando esta palabra y lo relaciona con pruebas. Las pruebas pueden sacar lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros. Las pruebas nos refinan o nos destruyen. Y la decisión es nuestra de qué es lo que va a ocurrir en nuestra vida cuando somos probados. ¿Me siguen? El vino, por ejemplo, no tiene ninguna otra opción porque no tiene decisión propia. Entonces el vino comienza siendo un rico jugo de uvas, más bien comienza siendo una linda uva, pero después es triturado, después es fermentado y sale algo extraordinario como es el vino. Entonces el vino no sabía lo que estaba pasando, pero fue transformado a la fuerza y llegó a ser algo mejor. Pero nosotros los seres humanos, como somos entidades con decisión, con libertad, podemos participar a regañadientes, o podemos no participar, o podemos alegrarnos en participar. Pero lo que no podemos evitar es participar. Entonces las pruebas van a venir a nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar. ¿Qué más? La número 5. ¿Qué pasa si tratamos de construir la vida familiar sin fe ni paciencia? Tito. Ya, pastor. Dice, pocas cosas llegan al primer intento. La felicidad en familia toma tiempo de construcción, esfuerzo y paciencia. Y ese tiempo puede ser todavía más largo si no existe fe, lo que nos lleva a escoger otros caminos alternativos para desarrollar la vida familiar. Si no existe paciencia, dice, lo que nos conduce a relacionarnos a través de las exigencias, las peleas, los reclamos, etc. Es decir, una vida apartada de lo que nosotros hemos recibido de la voluntad del Señor en las Escrituras. Partiendo, por ejemplo, como lo que nos hemos recibido de la enseñanza de la Iglesia, por ejemplo, con relación a matrimonios que a veces se suscitan en yugo desigual. Es una decisión que se toma, que en el fondo va a ser más compleja todavía que un matrimonio que se realiza en un yugo igual, es decir, basándose en la voluntad o el deseo, las enseñanzas que el Señor nos entrega en la palabra de Dios. Correcto, Tito. Muchas gracias. Es un gran problema. Yo una vez conversaba con un amigo psiquiatra y él me decía que hay un fenómeno que se ha ido produciendo en los últimos años y es que hace unos 50 años, por ejemplo, las parejas se casaban con la perspectiva de que el matrimonio iba a ser para toda la vida y por lo tanto estaban dispuestos a hacer mucho esfuerzo porque salir adelante.
Podían pasar largos periodos de conflicto, incluso sin hablarse en un matrimonio, pero la palabra divorcio ni siquiera cruzaba por sus cabezas. Entonces, eso provocaba que se dieran el tiempo necesario para buscarse una y otra vez, para encontrar soluciones. Y finalmente ambos maduraban en la relación y la situación mejoraba en la mayor parte de los casos. Por supuesto, no siempre. También antes los matrimonios fracasaban de vez en cuando, pero los porcentajes eran mucho menores que ahora. Me contaba que los jóvenes de los últimos 20 años son tan poco resilientes que ya no es eh, la comezón del séptimo año. Yo no sé si les suena eso, pero hubo una película hace mucho tiempo que se llamó La comezón del séptimo año, porque es como que en el séptimo año las parejas empezaban a debilitarse, a mirar para otro lado. Pero este amigo me decía que eso ocurre ahora en el primer año, que las parejas casi no soportan el fracaso, no soportan el tener que esperar, el tener que conocerse, tenerse paciencia, creer en lo que han prometido y creer en que Dios les va a ayudar. No tienen la paciencia, entonces se casan, deciden no tener hijos, más bien tienen mascotas y están listos para separarse. Tan pronto comienzan los problemas. Y total, dividir un perrito no es tan difícil como dividir un hijo. Cuando ya vienen los hijos, todos entendemos que la cosa se vuelve más compleja, pero igual, la- las personas toman decisiones con demasiada facilidad. Entonces se casan tarde, experimentan demasiado antes de casarse y después de casados no tienen ninguna paciencia y entonces al año la mayoría de los matrimonios está ya queriendo separarse. Entonces, yo les animo a entender que la vida familiar está bajo ataque hace mucho tiempo, pero sistemáticamente ha sido diseñado el ataque por las huestes del enemigo para destruir aquello que Dios diseñó para que sea el primer campo de entrenamiento de los siguientes hijos de Dios. ¿Algo más que decir o que comentar de esta pregunta? Esta parte sobre la fe y la paciencia en estos últimos tiempos me ha tocado harto, porque he sentido que mi paciencia de a poco se estaba yendo con mi vida familiar y sobre todo mi vida, entonces, o sea, con respecto a varias cosas, sobre todo tener paciencia con mis hijos que tienen personalidades distintas, incluyendo a los tres, y que con los tres he vivido etapas distintas. Entonces, yo realmente sentía la prueba de que me estaba, o sea, sentía las pruebas de paciencia, o sea, era como que a veces pasaba una situación en particular con mi hija menor y yo decía, Señor, dame paciencia, paciencia, dame paciencia, paciencia, lléname de paciencia y pedía paciencia, o sea, o sea, no solamente porque es un fruto, sino porque necesitaba estar en gozo con el Señor, en conexión con el Señor para yo poder soportar estas pruebas. Y un día me hice la pregunta, hoy, ¿por qué por qué el Señor me pone estas cosas? Y el Cristian me dice, bueno, mamá, tú siempre estás pidiendo paciencia, o sea, van a venir pruebas para que tú pruebes tu paciencia. Precisamente. Entonces, sí, sigo trabajando en eso, el Señor no me ha soltado en eso. Entonces, es algo que tengo que trabajar ahí. ¿Y has crecido en paciencia? Podría decir, no sé, tendrían que decirlo los demás. Ok, Nati, gracias. 6. ¿Qué pasa si una prueba choca contra nuestra carne y no con el escudo de la fe? Mitchell tiene la manito levantada. Adelante.
Sí, al chocar las pruebas o las circunstancias difíciles que vienen a la vida del cristiano y al chocar contra la carne, sobre todo, esto puede causar desánimo, puede causar tristeza, desesperanza, desesperación, duda. Y esto ocurre mucho si lo ponemos en la vida de la persona que no es cristiana. Muchas veces vemos esto cuando ocurre en la persona que no es cristiana, que no tiene la fe en el Señor. Llega a ocurrir, lo hemos visto en Estados Unidos, hasta suicidios. Personas que están pasando por pruebas económicas, se han visto varios casos, matan a su esposa, a sus hijos y la persona se suicida. Yo no sé usted hasta dónde ha llegado este punto aquí en Estados Unidos. Pero bueno, volviendo a la vida cristiana, cuando esta es chocada contra nuestra fe, como dice la palabra, esto nos deja sobre todo que podamos un cambio en nuestras vidas. Y puede ser a través de la carne y de los frutos, como dice acá. También puede ser que estamos dejando que Satanás actúe en la vida del cristiano cuando sabemos que está chocando con la parte. Muy bien, Mitchell, muchas gracias. Lo que tú mencionas de llegar al punto de matar a la familia y después autoeliminarse, es ya como el extremo, es lo que Satanás quisiera de todo el mundo. Y la gente ya no tiene nada de qué aferrarse. Pero la familia cristiana todavía tiene mucho que decir. El problema es si en una sociedad la familia cristiana se comporta similar a los demás en lugar de ser el faro que les ayuda y les dice, hay esperanza, hay otras maneras. Como ustedes ven en esta ilustración, si la señorita esta o la señora baja el escudo, las flechas van a llegar a su cuerpo. Y cuando llega una flecha al cuerpo, evidentemente hiere, duele. A eso se refiere con la carne. Cuando llega la carne, cuando llega a nuestros deseos, a nuestra naturaleza, a nuestro cuerpo, entonces estos ataques son muy dolorosos. La única manera de apagar estos ataques, que son dardos encendidos, o por lo menos frenarlos, es levantar el escudo de la fe. Y por eso la ilustración es un escudo. Pero en el fondo sabemos que el tema es la fe. Lo que uno levanta es la fe. ¿Fe en qué? Fe en la soberanía de Dios. Fe en que Él es más poderoso que el diablo. Fe en que nada es eterno, solo Dios, tampoco los problemas. Fe en que hay soluciones, en que Él está por nosotros. No olvide que la prueba de nuestra fe produce paciencia, la primera cosa, pero también produce paz, calma, confianza, perseverancia. Sin embargo, ¿qué pasa si la prueba no encuentra el escudo de la fe, del que nos habla de Efesios 6:16, sino nuestra carne? Bueno, se van a producir heridas importantes, porque la carne, y aquí continúa la respuesta, la carne produce temor, ansiedad, preocupación, duda, desesperación. Y eso, mis queridos, es el diario vivir de la mayor parte de la gente. Eso es lo que produce el estrés, la enfermedad, una vida llena de miedo, de mentes que se empiezan a desequilibrar. Si eso es lo que estamos experimentando, es señal de que la prueba en nuestra vida ha golpeado con nuestra carne, no con el escudo de la fe que deberíamos tener siempre en alto. En esas situaciones, Dios no puede actuar en nuestras vidas porque el Señor se mueve a través de nuestra fe en su palabra. En cambio, estamos dejando que Satanás actúe en nuestras vidas, pues él lo hace a través de la carne y sus frutos. Cuando en las iglesias de hoy, que son muy dadas al exitismo y a la prosperidad, se le enseña a la gente que tienen que empezar a declarar las promesas de Dios para recibir prosperidad y decir, yo soy un rey, yo soy un exitoso, yo soy esto y aquello, eso tiene algo de verdad y algo de mentira. Lo que tiene de verdad es que la declaración con fe produce cambios.
Lo que tiene de mentira es que en esas iglesias se sobreacentúa y sobreenfatiza el aspecto material. Y eso no es lo que el Señor está en primer lugar deseando de nosotros. Él quiere que seamos guerreros, como el que está aquí en la imagen, pero guerreros que estemos prosperando primero en el alma y después en lo material, porque hay una guerra a nuestro alrededor y necesitamos el escudo de la fe o una fe sana, esa fe persistente en la soberanía de Dios, en la bondad de Dios, en la sabiduría de Dios, para apagar los ataques del maligno. Entonces, hermanos, la sociedad está constantemente necesitada de ver ejemplos de gente que le cree a Dios y que le funciona en la vida. Pero lo que ve muchas veces es cristianos igual de atemorizados que la mayor parte de la gente. Y por eso la iglesia no hace un impacto en lo que debiera hacer. Las declaraciones de fe son cosas que necesitamos aprender. Junto con este libro, ustedes deberían estudiar siempre el libro de la fe, que son 17 capítulos para aprender a crecer en fe, porque nada de lo que hagamos va a resultar sin fe. Toda mejora en una familia creyente va a ser por el ejercicio de la fe. Todo cambio en el reino de Dios va a ser por medio de la fe. Así que anímense a entender que hay algunas cosas más que aprender y que hacer. Y ya vamos terminando. ¿Cuál es la confesión de fe y cuál es la confesión del temor? ¿Quién quisiera contestar esta? La confesión de fe es todo lo puedo en Cristo, me fortalece, y la confesión de la carne, o sea, del temor, es la confesión de la carne. Es como, en el fondo, todas las cosas que usted decía que insegurizan y todo lo que respondemos en forma desde la carne, desde la preocupación, insatisfacción, tristeza, rabia, ansiedad, todas las cosas que vienen desde de donde no existe el Señor, digamos. Correcto. Anótense esto por ahí, hermano. Mire, el temor es la fe de que Satanás tiene más poder para dañarnos del que Dios tiene para hacernos bien. El temor es una forma de fe. Por eso que la fe echa fuera el temor, no la incredulidad. Así que anótense. El temor es la fe en que Satanás es más poderoso para dañarnos de lo que Dios es para librarnos. Cuando eso está fijo en nuestra cabeza, nos llenamos de miedo. Y el miedo produce muchas cosas. El miedo es una buena cosa en nuestra reacción emocional, cuando necesitamos una inyección de adrenalina para poder salir de un peligro inminente. Para eso es el temor. Pero el temor malo es el temor que permanece en nosotros por mucho tiempo, el temor que se establece como forma de vida, porque esa inyección permanente de adrenalina ya no es útil, sino que nos lleva a grandes enfermedades, incluso a fobias. ¿Se fijan? Crisis de pánico y cosas por el estilo. Entonces el temor prolongado es peligroso. El temor prolongado es esa fe en Satanás. Pero ¿cómo? Si yo nunca he creído en el diablo, yo creo en Dios. Sí, pero en esta circunstancia estás creyendo que el diablo es más poderoso para dañarte que Dios para salvarte. Y no logras sacarte eso de la cabeza. Y por eso que te levantas atemorizado y te acuestas atemorizado. Jesús, en cambio, nos dice, todo lo vas a poder en mí. Y nos dice, no se afanen, no se afanen. Estén bien con Dios y con los hombres. O sea, sean honestos, hagan las cosas bien. Oren, entréguenme las cosas.
no sean personas que sean reprensibles, o sea, no tengan tejado de vidrio. Y del resto me encargo yo. Hagan ustedes las cosas bien y yo me voy a encargar. Ahora, claro, si ustedes quieren hacerlo a su manera y entonces por todos lados tienen tejado de vidrio, por todos lados tienen cola, ¿no es cierto? Entonces los pueden agarrar por miles de cosas. Bueno, claro es que van a vivir en temor. Pero si no viven de esa forma, sino en rectitud, en justicia, tranquilos, Dios se encarga. Pregunta 8. ¿Por qué decimos que la vida en familia es un campo de entrenamiento para aprender a funcionar en ambiente, ¿en qué dicen? Ambiente de pacto con Dios? Copié todo el libro, pastor. Eh, según, a ver, entiendo que seguimos que la vida en familia es un campo de entrenamiento para aprender a funcionar en el ambiente, un pacto con Dios. Eh, honrar a tu padre, a tu padre y a tu madre, como Jehová, tu Dios, te ha mandado, pone que sean prolongadas tus días y para que te vaya bien sobre la tierra, para que Jehová, tu Dios, te da. Y según Efesios 6, 2, 3, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. El pueblo de Dios sigue siendo un pueblo pactado donde la familia y sus relaciones interpersonales son el campo de entrenamiento para aprender a funcionar en una relación de familia con Dios como Padre. Amén, hermano. Gracias por contestarlo. ¿Mm? Piensen en un niño pequeño que llega a una familia. El niño comienza conociendo a sus padres, depende de ellos. Para él, toda la vida gira en torno primero a su mamá y después va conociendo a su padre y la autoridad de su padre. Y va teniendo niveles de respeto y va aprendiendo lo que es la disciplina, va aprendiendo lo que es el amor, lo que es un abrazo, lo que es un regalo, va aprendiendo muchas cosas. Esa es la primera imagen que el niño tiene de Dios, o sea, de alguien mayor que él, de una autoridad, de la protección. Esa es la primera imagen que un niño tiene de un pacto, porque de pronto se da cuenta que hay personas adultas que deciden criarlo por amor, como que no tienen una obligación aparte del amor. Bueno, después se da cuenta de que hay leyes que obligan a los padres hasta cierto punto, pero se da cuenta que los padres buenos ni siquiera se fijan en esa ley, sino que lo hacen porque de verdad aman al niño. Entonces se empieza a dar cuenta de que Dios es igual a sus padres, que también forma pacto con su pueblo, que los ama incondicionalmente, que nunca quebranta el pacto, que es bueno, que da regalos, que disciplina. O sea, todo lo que hay de un pacto, los niños lo aprenden primeramente en el hogar. Y ese es el diseño de Dios para el hogar. Entonces, el hogar no es, en primer lugar, el sitio donde yo voy a ser feliz. El hogar es el lugar donde voy a ser entrenado. ¿Para qué? Para mi futura relación con Dios. Porque allí voy a aprender lo que es el amor, allí voy a aprender lo que es un pacto, lo que es la obediencia, lo que es la disciplina, lo que es un castigo. Y eso me prepara para cuando yo sea adulto, vivir en pacto con Dios. Ahora, lamentablemente, está a la inversa. ¿Qué pasa si un niño lo que aprende es el padre abandona, la madre miente, la madre abandona también? Los dos se emborrachan, son violentos, eh, son infieles, golpean, son caprichosos. El niño aprende.
lo que es el pacto con Dios. Entonces aprende a tener desconfianza de Dios, aprende a creer en un Dios caprichoso, malhumorado, indigno de confianza. ¿Se dan cuenta? El matrimonio, la vida en familia es el primer campo de entrenamiento para un ser humano. Y de ese campo de entrenamiento vamos a sacar todas las conclusiones que nos acompañarán el resto de la vida acerca de cómo es Dios y cómo es vivir en el reino de Dios. Muchas de las cosas que hacemos en la iglesia giran en torno a sacar de las personas, de su mente y su corazón, las malas experiencias de sus hogares y tratar de ayudarles a entender que Dios no es así y que Él no diseñó esa forma de hogar, que eso lo decidieron libremente sus padres y fue un error, pero que con Dios van a encontrar el verdadero pacto. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad en hacer bien este trabajo. ¿Me siguen? Por eso que no es para nada una exageración decir que este es un campo de entrenamiento. Por eso también se nos manda honrar a nuestros padres, porque si ellos son buenos padres, están haciendo un trabajo que no es nada de fácil. Ser modelo de Dios para otro ser humano no es fácil para ningún ser humano. Entonces, cuando yo hago mi mejor esfuerzo como hombre para modelar cómo es Dios delante de mis hijas, yo merezco honra, porque estoy haciendo un trabajo de gran importancia y que me toma un esfuerzo extraordinario, porque parecerme a Dios no es nada de fácil. Entonces, por eso Dios dice, hija, hijo, honra a tu padre, porque lo está tratando de hacer y le cuesta mucho. Honra a tu madre, porque está haciendo otras cosas que tratan de modelar lo que yo hago por ti, el amor, la simpleza, la incondicionalidad y tantas otras cosas. Hónralos. Ah, pero y bueno, y si a mí me tocaron papás malos, bueno, hónralos, porque tenían esa tarea, pero no la supieron hacer. A lo mejor ellos mismos venían demasiado dañados de sus propios hogares. Entonces, perdónalos, hónralos y corta esa mala herencia para que tú lo hagas bien en la siguiente oportunidad. Tú no recibiste todo lo que yo esperaba que recibieras, te comprendo, pero yo puedo ayudarte a salir adelante. Es como que tú fueras un eslabón que pretendió ser cortado por el diablo, pero yo no lo permití porque me has conocido. Por lo tanto, aunque no lograste el peldaño siguiente porque tus padres no hicieron bien el trabajo, aún así yo te rescaté. Y de aquí tú sí puedes llevar a tus hijos, a tu familia, al peldaño siguiente. Por lo tanto, perdona a tus padres, hónralos por lo poco que hayan hecho y sé libre para poder hacer ahora tú el trabajo bien hecho. De lo contrario, vas a ser un siguiente eslabón en una cadena de maldición. Esa es la decisión que tenemos. Esa es la pregunta 8, mis queridos. Y ahora viene la 9, que no es una pregunta más que nada, es algo que vamos a leer en el libro. Y le voy a pedir a mi esposa que nos lea todos esos párrafos porque me parecen importantes que los leamos juntos una vez antes de concluir. Entonces, si hay alguna pregunta o comentario de la 8 antes de pasar a la pregunta 9, los escucho. Claudia, adelante. O Felipe. Aquí, pastor. Me acordaba mucho, pastor, cuando estaba hablando usted de que nosotros miramos a Dios, obviamente, como vivimos también en nosotros en nuestra infancia, nuestros padres, nuestra autoridad en el fondo. Y me acordaba de un tiempo que estuve muy como afectado cuando yo empecé a ser cristiano y obviamente yo creo que el diablo también lo ocupaba en ese momento.
y era como que Dios me iba a abandonar, o sea, como que cualquier cosa que hiciera, y eso me traía como un miedo, como un vacío. Y obviamente yo creo que también algo demoníaco también había en ese sentido. Y una vez hablando con un pastor amigo, me comentó y me dijo, ¿no será que esa relación que tuviste con tu papá, porque mi papá se separaron con mi mamá, y mi papá en el fondo, como se separó, tomó distancia de la familia, sí lo veía, no nos abandonó completamente, pero como iba y venía y a veces no estaba, entonces no crecí con un padre a mi lado. Entonces yo asimilaba que podría ser, o sea, cuando hablando con el pastor asimilé y entendí que, claro, veía a Dios como veía a mi padre, o sea, que en cualquier momento podría abandonarme. Y obviamente el diablo también aprovechó esa instancia para poder generar estos miedos, estos temas que tenía yo. Y obviamente una vez que lo entendí y oramos, obviamente, se liberó esa parte y Dios pudo darme alivio en esa parte y entender que Dios nunca me iba a abandonar. Eso quería comentar, pastor. Qué lindo testimonio, Felipe. Te agradezco mucho. Es exacto lo que estaba diciendo. Tú te diste cuenta por el consejo de ese pastor que tú eres ese eslabón que el diablo quería cortar, pero que el Señor unió. Y aunque te faltó algo, fuiste capaz de usar la pérdida para, para mejorar. Y ahora tú sabes lo que debes y no debes hacer con tu familia, ¿no es cierto? Andrés y Vicky, ¿cuál de los dos quiere decir algo? Pastor, siguiendo también la misma línea que Felipe había hablado, a mí también me costó mucho confiar en Dios, porque también mi imagen paterna no era la mejor. Y entonces me costaba verlo, me costaba también en el fondo poder confiar y saber que estaba preocupado de mí. También por historias de abuso y cosas así, también muy desconfiada. Hasta el día de hoy trabajo mucho eso, de ser desconfiada. Por entonces son cosas que realmente marcan a una persona el resto de la vida y yo si bien he tratado de no cometer los mismos errores en mi maternidad, pero probablemente he cometido otros, pero sí consciente de que aquellos que fueron grandes cosas que marcaron mi vida no fueran arrastradas a generaciones posteriores, pero sí debo decir que ha sido un trabajo para mí, porque no nací en una familia cristiana y me hice cristiana más bien grande, ya como de los 30 y tantos. Entonces, ha sido un trabajo y doy testimonio de eso también. Trabajo todos los días para eso y hoy día cada vez, eh, hoy día cada vez cuando conozco a mi padre, verdadero padre, eh, me sorprendo muchísimo y me, me, me derrito, así como digo, como ese amor incondicional que Él tiene por nosotros. Amén. Eso es lo que él hubiera querido que tú aprendieras de tus padres en la familia. Pero si ellos fallaron, lo que viene ahora es el perdón y la libertad para seguir conociendo a tu verdadero Padre Celestial y formar una nueva oportunidad con la siguiente generación. Con los índices que tenemos en este minuto, que la mayor parte de los jóvenes no se casan, no tienen hijos, o si tienen hijos, más bien se los reparten por ahí, y que más del 50% de los que se casan terminan divorciados, ustedes se dan cuenta que el daño que el diablo está provocando en las familias y en las generaciones jóvenes es extraordinario. Y cuando finalmente un ser humano llega a la iglesia, y cada vez se está produciendo menos eso, porque la desconfianza que se está teniendo de los líderes religiosos y de la iglesia en sí es cada vez más grande. Pero cuando alguien llega a la iglesia, ¿qué es lo que esa persona va a elegir como modelo paternal, dado que no lo tuvo en su hogar de origen? ¿Dónde creen ustedes que va a encontrar ese modelo paternal? En el pastor, en Es. el pastor. ¿Y qué pasa si entonces el pastor falla? ¿Qué pasa si el pastor es promiscuo?
el ladrón o abusa de esa persona que puso en él su confianza. ¿Se dan ustedes cuenta del daño que se produce? Porque ahora es repetido cuando la persona intentó confiar y lo volvieron a quebrar. Entonces entiendan que Satanás la tiene en primer lugar contra la familia, porque allí es donde nos quiebra casi para toda la vida. Y en segundo lugar, sus dardos van precisamente contra la familia pastoral, porque con eso termina de quebrar el siguiente posible modelo que sane algunas vidas. Entonces, ustedes entienden, hermanos, no solamente la responsabilidad que lleva un pastor, sino lo que está pasando con los malos obreros, que, que vemos a cada rato. Es impresionante la cantidad de videos que veo de gente inescrupulosa que hace cualquier cosa por sacarle plata a la gente y sin importar lo que ocurra. Y es con eso Satanás termina de quebrar. Cuando yo recibo gente en la iglesia que ha sido esquilmada por pastores, o ha sido robada, o ha sido abusada físicamente, violada, yo digo, no, esto ya es inaceptable, esto ya es el mal encarnado. Pero es una estrategia bien diseñada. Entonces, cuando se dice en la iglesia, tenemos que orar por la familia, tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestros pastores. ¿Es en serio, hermanos? Es verdaderamente importante, porque hay un diseño antiguo y que en estos últimos tiempos está resultando cada vez más de la destrucción del ser humano desde adentro, por el quiebre de todos los modelos y de todas las seguridades, de todas las confianzas. Bueno, por eso tenemos tanto que aprender en familia. Y este es el último capítulo, pero no es menos importante. Me gustaría agregar una cosita. Claro. Como bien dijo Felipe y como bien dijo la Vicky, ellos tenían relaciones dañadas con sus padres. Y esto es súper importante que nosotros lo entendamos. Todos nosotros hemos tenido en mayor o menor grado una relación dañada con nuestros progenitores. Si nosotros no ponemos a los pies de Cristo esta relación y hacemos un proceso de perdón, que tiene que ser muchas veces de acuerdo a la cantidad de daño que cada uno tenga, y eso es sumamente variable, hay que hacer un proceso de perdón que muchas veces tiene que ser acompañado por los pastores o por el liderazgo para poder de alguna manera perdonar a nuestros padres. Si nosotros no podemos hacer este ejercicio y este proceso, es muy difícil que nosotros podamos ver a Dios como Padre, precisamente por lo que Felipe y Vicky decían. Entonces, es importante que nosotros, para poder tener una mejor relación con nuestro Padre Celestial, podamos primero someter a perdón a nuestros propios padres biológicos, para que de esta manera, y una vez que esté sanada esta relación, podamos iniciar una relación verdaderamente profunda, genuina y de mucha fe con Dios. Así es. Muchas gracias, Reina. Y ahora te voy a pedir que tú leas todo lo que va a ir saliendo acá. Ustedes siguen la lectura, mis hermanos, por favor, en la pantalla. Y con esto vamos a concluir la clase de hoy. Resuma lo que una persona debería ir aprendiendo en su vida familiar para aplicarlo a su relación con Dios, niñez, juventud y etapa adulta. Cuando una persona creyente o no es todavía un niño, tiene que aprender a desenvolverse en su hogar en un ambiente tipo pacto soberano-vasallo. Tiene que respetar, amar y obedecer a sus padres a pesar de que no sean perfectos. Si aprende a sujetarse a su autoridad, sabrá hacerlo con Dios, quien es perfecto. La autoridad no será un problema, sino una protección en su vida, y así quebrantará la rebeldía e independencia con la que viene, marcado de fábrica,
producto del pecado original. En ese ambiente aprenderá a valorar y a cuidar la unidad de su grupo familiar. Deberá desarrollar la entrega necesaria para velar unos por otros, a pesar de ser todavía un niño pequeño. Allí aprende también a servir a otros, voluntaria o involuntariamente, y a apreciar lo que resulta de ello. Se dan cuenta que estamos relatando el proceso de entrenamiento. Dijimos que la vida familiar es un campo de entrenamiento. Ahora estoy tratando de bosquejar cómo funciona ese entrenamiento para que aprendamos a vivir en pacto, desde que llegamos al hogar siendo muy pequeñitos y mientras vamos creciendo. Si reprueba este entrenamiento por su propia obstinación o por un trabajo inapropiado de crianza de parte de sus padres, será un adulto rebelde, independiente, egoísta, temeroso. Con mucha probabilidad fracasará al formar una familia, y su relación con Dios estará basada en el miedo y la desconfianza. Cabe señalar que la Iglesia surge como un importante sustituto para las familias mal constituidas y debemos estar atentos a esa función al interior del cuerpo de Cristo, porque hoy por hoy la norma son las familias disfuncionales. Si una persona no tuvo un buen modelo en la niñez, la Iglesia debe enseñarlo, suplirlo en la medida de lo posible y tiene que romper la maldición guiando a la persona por el camino del perdón y renovación de la mente. No todas las personas están dispuestas a transitar por ese camino de renovación y quieren solo el papel de familia sustituta de la Iglesia, pero eso no es posible. La Iglesia debe estar atenta a su papel, pero cada ser humano debe recorrer la senda de la redención, por dura que sea en su caso particular. La Iglesia modela y sustituye hasta donde es posible, pero no puede reemplazar el trabajo de transformación que Dios quiere hacer en cada ser humano y en cada familia. Cuando una persona llega a la edad juvenil, tiene toda la fuerza de su cuerpo, pocas presiones y comienza a experimentar niveles superiores de libertad del control de los padres. Empieza entonces el desafío de aprender a disciplinarse en sus deseos y necesidades. Tiene que mantenerse voluntariamente bajo sujeción y aportar en sugerencias, no mandatos, y servicio. Tiene que aprender a priorizar, a cumplir etapas, a completar lo que empieza, a ser responsable con la libertad que se le da. Tiene que tomar conciencia de las herencias generacionales que trae, cortar lo malo y apreciar lo bueno para potenciarlo. Debe aprender a relacionarse con el sexo opuesto con respeto y pureza. Si en esta etapa comienza a usar a otro ser humano para su beneficio, como por ejemplo, abusar de los recursos de la familia, cuentas excesivas, despilfarro de comida, agua, calefacción y tantas otras cosas que los padres proveen con amor. O usa a otra persona para su placer en términos sexuales, o se excede con su cuerpo, vicios, o abusa de los más débiles en la familia, incluyendo la debilidad de los padres que surge del amor por sus hijos, entonces llegará a ser un ser adulto adolescente, autocentrado y autorreferente. Puede ser que salga adelante, pero con muchas cicatrices. Otros simplemente no salen. Cuando una persona finalmente llega a la etapa en que se casa y forma una familia, tiene que aprender a funcionar en un pacto de paridad, respetando la igualdad esencial, las diferencias funcionales y las necesidades particulares de su cónyuge. Debe aprender a proveer confiando en Dios, no en sus fuerzas. Necesita incluir a Dios como el centro de su vida y no dejarlo en la periferia. Cada hijo que llega a ese hogar es herencia de Dios. Esos pequeños son un préstamo de Dios, vidas que cuidar y enseñar para Él, no para nosotros mismos. El trabajo de padres no es fácil. Nuestros hijos son hermosos, pero pecadores, y tienen cierta ventaja sobre nosotros porque los amamos incondicionalmente.
En ellos debemos plasmar conscientemente nuestra herencia de bendición, habiendo cortado cualquier cadena de maldición que arrastramos de nuestros ancestros. Tenemos que mantener siempre en perspectiva que ambas herencias, la mala que arrastramos por generaciones y la que adquirimos al convertirnos en hijos de Dios por la fe, van juntas si no enfrentamos nuestra historia y buscamos intencionalmente la limpieza que viene por medio del perdón, la confesión, la renuncia y la renovación de nuestra mente. Y todo esto a través de la fe en aquel que no conoce la palabra difícil. Finalmente, es bueno recordar siempre que en un matrimonio cristiano, nuestra pareja es una hija o hijo de Dios. Le sugiero, por tanto, cuidado con hacer enojar al suegro. Conclusión. Familia es el ambiente diseñado por Dios para nuestro entrenamiento como hijos de Dios y también para nuestra felicidad. Lamentablemente, poco se entienden las posibilidades de ese ambiente y lo que abunda es el fracaso. La mayoría falla la prueba y escoge vivir su propio modelo de familia, centrado en sí mismos. Solo en Dios podemos volver al modelo original y experimentar lo que Él soñó para nosotros. Amén. Eso es el resumen, mis queridos, del libro de la familia. Y las enseñanzas finales son un resumen también de las etapas de una persona que va formando familia y que crece de manera sana, pero que enfrenta el hecho de que nadie, ninguno de nosotros, viene completamente sano. Por lo tanto, es un trabajo que hay que hacer, y lo que hemos estudiado en este libro son revelaciones para que entendamos cuáles son las aristas en las cuales nosotros en particular debemos trabajar más. Y no solo nosotros, sino la persona con la que nos unimos y los pequeños que vienen a ser nuestra responsabilidad, junto con la influencia de aquellos que nos criaron a nosotros, o sea, todo esto que los psicólogos llaman el olón familiar. Eso es lo que puedo contarles. Cada grupo es una experiencia nueva para mí, porque cada grupo está conformado por personas tan diferentes. Y yo les animo a que ustedes puedan meditar mucho en cada una de las enseñanzas. Estoy para servirles junto con mi esposa, si es necesario que abramos algunos temas y los estudiemos un poco más profundo. Y les animo, una vez más, a compartirlo con otros, porque de verdad van a ir profundizándose en su propia vida. ¿Comentarios o algo que decir antes de terminar? Yo le quiero dar las gracias a los dos, porque la verdad es que han sido un pilar muy grande para nuestra familia, para nosotros como matrimonio. Así que los honro a la Isa y a usted, pastor, por todo lo que han hecho, por este curso, porque nosotros esta es la segunda vez, pero siempre, bueno, uno va cambiando, el curso nos habla de distinta manera y hay que seguir haciéndolo, porque el Señor siempre habla en distintas oportunidades y nos habla diferente según cómo vamos creciendo. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Natita. La aprecio mucho. Amén. Nosotros también Bueno, estamos. nosotros también queremos darle las gracias, pastor, a ambos. Nosotros en realidad habíamos tomado este curso hace unos años atrás, pero como bien dice Nati, siempre es bueno repasar estos temas y cada vez uno va eh, recibiendo más tesoro de información acerca de la familia. Sí. Y claro, tal como el curso nos enseña, que la familia es el pilar eh, básico de la sociedad y también de la iglesia. Creo que a través de nosotros, si aprendemos algo y lo ponemos en práctica, puede ser de ayuda tal vez para otras personas que quieran formar familia o que están iniciándose en esto. Entonces, sentimos una responsabilidad en eso de aplicar nuestra vida con la ayuda del Señor, las cosas que hemos ido aprendiendo de este tema. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, Tito. Gracias a ustedes, Tito y Pati. Dios les bendiga y les use mucho.
Pastor, yo también, bueno, con Claudia también, Claudia está ahí escuchando también, pero está un poquito enfermita ahora. Pero compartimos lo mismo con Claudia, que estamos muy agradecidos por el curso, por el material también, y por ustedes también. Dios nos bendeció mucho y nos ha demostrado muchas cosas que tenemos que mejorar, que eso es lo más importante, y que también enseñar a otros, que yo creo que hay mucha gente que no sabe esto o vive así en su vida y que pensando lo que lo está haciendo bien, pero al final no es los principios que Dios quiere. Entonces, todos estos principios que vimos en estas 12 clases, aplicarlas para nosotros y también enseñarlas lo que más podamos a los hermanos que están cerca de nosotros. Así que agradecido total por ustedes, hermanos, y por todos los que están aquí también. Muchas gracias, Felipe. Amén. Y mucho cariño a Claudia. Qué pena que está enfermita hoy día, pero se entiende. Vamos a estar orando por ella también y por su salud y por la niña también, por supuesto. Amandita, ¿no es Muchas gracias. cierto? Sí, con Almita. Aquí la tengo Almita. jugando. Almita. Termino aquí y la cuesta. Pero aquí está jugando la. Así que gracias, pastor. Damos gracias una vez más. Vemos como la palabra que el pastor decía hace poco, la latitud. A veces nos encontramos en latitudes diferentes, pero bajo la soberanía del Señor, el Señor puede unir a su pueblo para que podamos crecer en su palabra. A veces simplemente estudiamos la Biblia, escudriñamos, pero hay cosas más profundas que a veces necesitamos meditar y es la vida, sobre todo la vida familiar, la vida del matrimonio. Y con estos cursos siempre nos alienta y nos da sobre todo más sabiduría cuando vemos que Dios utiliza a Pastor Enson, a todos los hermanos que nos reunimos para poder, además de meditar en su palabra en los versículos, poder continuar creciendo en una vida espiritual y en una vida familiar, sabiendo que muchas personas que a veces que nos rodean no son creyentes y eso es un golpe a veces que tenemos bien fuerte en nuestra vida. Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias. Aprecio también tu acento diferente que nos alegra el oído. Cariños a tu esposa que estuvo participando como a medias parece, pero... Correcto. Muy penosa para las cámaras y para las fotos. Ya, mis queridos, entonces dejamos hasta acá, ¿les parece? Andrés quería decir algo. Andrés, Muy sí. cortito. Sí, de hecho, me quiero sumar a la palabra de mis hermanos, tanto los que participan en la iglesia con nosotros, a los que están a la distancia, darle los agradecimientos una vez más a usted, Pastor Enzo, a ti, nuestra pastora Isa, porque de verdad este curso es la segunda vez que lo hacemos con mi esposa y, y si bien es cierto, estuvimos un tiempo apartados de la iglesia, siempre ha sido una herramienta fundamental en nuestro matrimonio, el centro. Conocimiento, ahora lo estamos repasando, obviamente, y siempre hay un conocimiento nuevo, pero siempre lo hemos ocupado como material, y eso nos ha mantenido unidos. De hecho, el cordón de Tresebra ha sido punto central en nuestra relación. Y agradecerle por su tiempo, por su dedicación, por tanto conocimiento y tanto aprendizaje. Y desearles que el Señor los siga bendiciendo. Es como pareja, como matrimonio. Y a todos mis hermanos, que Dios los bendiga y los cuide y mantenga esas relaciones firmes. Eso. Muchas gracias por tu palabra, Andresito. Cariños para todos. Por ahora, un abrazo a todos. Dios les bendiga mucho. Gracias por Bendiciones. participar. Y nos vemos en un siguiente curso, ¿verdad? Amén, que así sea. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.